¿Cómo funciona el Ozempic para adelgazar? O sea, quien se lo está tomando y adelgaza, ¿qué es lo que le produce, qué le provoca en el cuerpo? El Ozempic, explicado de una manera muy simple, lo que es un supresor del apetito, básicamente. Vale. O sea, lo que hace es que comas menos. Si comes menos, generas un déficit energético. Y si generas un déficit energético, pierdes peso. Entonces, esto también es curioso porque muchas personas, que esto pasa en consulta, ¿vale? En consulta de nutrición, no, es que yo ya como muy poco, es que yo como bien y no consigo perder peso. Y sin embargo, empiezan con Ozempic y pierden el peso que deberían de perder según la prescripción de Ozempic, ¿no? Porque comen menos. Entonces, al final tenían una noción incorrecta de lo que estaban comiendo. No estaban comiendo poco, no estaban comiendo bien. Y ahora comen menos y realmente generan ese déficit energético y pierden peso. Es un golpe de realidad para muchas personas. Lo que pasa es que tampoco llegan a pensar en esto porque consiguen su objetivo. Toman el fármaco y punto, ¿no? Pero para el que es profesional del asunto es un golpe de realidad muy fuerte. Pero, claro, entonces lo único que hacen al final es consumir menos calorías. Sí, luego mejora un poquito la sensibilidad a la insulina, es decir, tiene algún efecto hormonal también y fisiológico un poquito más complejo, pero realmente la mayor parte del beneficio se obtiene de esa restricción calórica. O sea, comen menos. Es el principal desencadenante. De hecho, también se está viendo que ayuda a reducir las adicciones, tipo adicción a las drogas, adicción al alcohol. Bueno, tienen ahí una serie de mecanismos que quizás no están muy bien descritos, pero todo se basa en hacer menos esos hábitos tóxicos. Y con la comida igual, comes menos y generas el déficit. ¿Y qué efectos secundarios tiene? Efectos secundarios. Para mí, el más peligroso es que, claro, tú generas un déficit energético grande, entonces pierdes peso, pero si es muy grande y si la alimentación no está bien consolidado, no tienes unos buenos hábitos dietéticos, una parte de ese peso que pierdes va a ser tejido muscular. Y el tejido muscular es la mayor herramienta de salud que tenemos. Entonces, si yo pierdo músculo, voy a estar más inflamado, voy a tener más estrés oxidativo, mi gasto energético diario se va a ver reducido, entonces voy a generar dependencia al fármaco, porque si lo dejo de tomar, gasto menos, vuelvo a hábitos anteriores, efecto rebote. Entonces, esta pérdida de masa muscular puede incrementar el riesgo de tener muchas otras enfermedades crónicas a lo largo de la vida, sobre todo una vez que dejo de consumir el fármaco. Para mí esto me parece lo más peligroso. El tema de perder masa muscular. Luego, además, se habla de que quizás incremente el riesgo de algunos tipos de cáncer de tiroides, pero bueno, el perfil de seguridad es elevado, serían pocos casos, serían unas situaciones muy concretas y luego puede tener efectos negativos gastrointestinales. Digamos que estos son los efectos secundarios más frecuentes. Y alguna cosilla ahí que se está estudiando, pero bueno, digamos que esto es lo más aceptado en la literatura. En líneas generales, repito, el perfil de seguridad es elevado y a mí lo que más peligroso me parece es que pierdas masa muscular porque no has mejorado los hábitos al utilizar el fármaco, simplemente lo has apostado toda esa carta. ¿Cuántos clientes te hablan del Ozempic o te piden que lo incluyas? Yo no puedo incluir porque no soy médico, pero tengo muchos pacientes que lo toman cada vez más. Cada vez que lo toman o que lo han tomado. O que dejan de cambiar los buenos hábitos porque, claro, el proceso a veces es lento, no es de un día para otro, y se pasan al Ozempic. Esto me ha pasado. De venir con algún paciente, venir haciendo un trabajo sólido durante 3-4 meses, estamos mejorando, estamos entrenando, mejora los pesos que maneja, cada vez come un poquito mejor, va perdiendo peso, pero claro, no pierde, tipo, el primer mes igual pierde 3 kilos, luego la pérdida de peso cada vez es más lenta, obvio, claro. No le llega. O hay un mes de estancamiento, no, es que me estanqué, llevo un mes y me estanqué. Bueno, llevamos 4 meses trabajando, llevas un mes estancado, llevas 30 años atrás con malos hábitos, dale un poco de tiempo. No, me estanqué tal. Y deja el tratamiento de cambio de buenos hábitos y lo siguiente es Ozempic. No, con esto bajo 10-15 kilos. Sí, pero ¿a qué precio? ¿No te lo consultan antes? Antes de hacerlo, ¿no te dicen, Saúl, estoy pensando en...? No te encuentras con el pastel, o sea, te dicen, no, estoy tomando esto. Sí, pues directamente. Mucha gente viene y me dice, yo estoy tomando Ozempic directamente e inicia el proceso de cambio de hábitos, lo cual me parece sensato. Al final, vale, estás tomando Ozempic, mejoras tus hábitos, eso es coherente, ¿no? Otras personas dicen, no, yo lo he tomado, experimenté efecto rebote, no me ha ido bien, o bueno, lo que sea, lo he dejado. Me lo comentan también en la valoración inicial. Y otras personas, pues lo voy a tomar, o mira, es que el médico me ha propuesto que con este fármaco voy a perder peso. Y personas que muchas veces no son ni diabéticas tipo 2, no, que al fin y al cabo tienen un problema de sobrepeso, condicionado por malos hábitos sostenidos durante muchos años. Y empiezan a tomar Ozempic. Muchas veces eso, abandonando los buenos hábitos. ¿Cuál es el problema? Además, que el Ozempic es muy caro. Por ejemplo, ahora parece que hay falta en la farmacia porque se está consumiendo mucho, entonces que hay como cierta escasez. Esto también es un problema, porque al final el Ozempic está indicado para pacientes con diabetes de tipo 2, casos concretos. Si las personas que tienen unos kilos de más empiezan a tomarlo para adelgazar y los médicos consienten esto, y se agotan las farmacias, que en algunas farmacias ya hay falta, las personas que realmente lo necesitan no van a poder disponer del fármaco.
Que también es otra cosa que muchas veces no estamos viendo, ¿no? Es que el fármaco tiene una indicación porque el fármaco no es infinito, no hay fármacos para todos. Entonces también tenemos que hacer un uso responsable de ellos, ¿no?